Bueno, pues estamos con Luis de nuevo. Seguimos avanzando, cada vez más energéticos. Y vamos a hablar ahora de algo para mí maravilloso, tan maravilloso como desconocido, que también lo he vivido en primera persona porque lo estuvimos ensayando al principio, cómo funcionaba, etcétera, y es la organometría. Yo cuento mi experiencia personal primero. Hablamos otra vez, cuestiones digestivas, dolores, tal, y digo, aquí hay algo que no está funcionando bien, entonces, bueno, pues vamos a hacer unos análisis, me voy a hacer unos análisis y no tengo nada. Nada quiere decir ni un solo asterisco. Yo pensaba, hombre, como mínimo un poco de colesterol, ¿no? Aquello para sentirte integrado en la sociedad. Pues dime algo, ¿no? Ahora que está de moda el colesterol, pues yo un poquito, ¿no? Una tiroides, algo, ¿no? Algo. Yo no tenía nada, todos unos parámetros perfectos, todo inmaculado, parecían de una persona, pues, de otra persona y de mucho más joven. Increíble, yo digo, Luis, hay cosas que no. Y entonces dice, pues mira, vamos a probar, y entonces probamos el instrumento, aparato, no sé cómo llamarlo, y bueno, pues, y empezó y me iba contando y me iba midiendo cada meridiano a través del aparato y empezó ahí todo a ponerse en rojo, que no, es la parte que no es buena. Es el color es el color que no debe salir. Que nos indica que hay desequilibrios importantes. Y claro, coincidía lo que decía la máquina con todo, y bueno, ella más la colaboración que tiene luego con Isabel, que estas máquinas, ya lo contarás tú, ¿no? Tiene que haber un profesional y que entienda dentro de medicina china, etcétera, etcétera. Y coincidían todos los síntomas de lo que yo tenía con lo que estaba saliendo. Cosa que a nivel físico no se había manifestado, pero sí quería que estaba en un proceso, con lo cual tarde o temprano, una vez habría llegado a la parte orgánica. Y luego a partir de ahí, pues nada, hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que puedo dar mi testimonio personal de cómo una cosa que en análisis todavía no nos sale, sí que nos sale a través de aquí, y hacer un test de estos te sirve y a nivel profesional nos sirve, y lo utilizamos muchísimo cuando viene la gente para localizar cosas que ningún terapeuta puede llegar a sacar tantos datos. Lógicamente, si es un acupuntor el que está detrás, los lee, luego hace un proceso, se prepara o luego se combina con el biomagnetismo y hacemos toda una fórmula dentro de un método que llamamos método esfera, pero claro, tenemos unos datos tanto de experiencia como a través de este instrumento que bueno, que es increíble lo que nos facilita y nos permite afinar mucho más, ¿no? Así es. Y con lo simple que es. Y tan simple. Entonces, pues nada, explicada mi experiencia, os dejo con él que os cuente, que veáis y hacemos algo. Y os puedo, y hacéis alguna cosa, pero ya os puedo asegurar yo ahora que lo veréis. Es una herramienta increíble. ¿Vale, Luis? Gracias, David. Venga, hasta ahora. Gracias por esa presentación y por compartirnos tu experiencia. Bueno, hola nuevamente. Hola. Nada, ahora os voy a contar algo diferente, ¿sí? No, digamos, viene del otro lado del mundo, mientras el biomagnetismo, digamos, su descubridor y su precursor, digamos, viene de México, del lado ¿no? de América. Pues ahora tenemos un principio diferente. Igual, a mí me parece que es como una tendencia mía a explicar las cosas en orden, por pasos. Así que primero os cuento un poquito la ciencia de este aparato, igual la teoría, y luego vemos el método, ¿sí? Y así lo entendemos rápidamente. La ciencia tiene dos puntos digamos, de apoyo para este dispositivo. La primera viene de las observaciones y digamos, la experiencia del Dr. Boll. El Dr. Boll es médico alemán que más o menos ahí por los años de la Segunda Guerra Mundial, poco antes, él empezó a experimentar con la siguiente observación. Él encontró que si podíamos transmitir pequeños impulsos eléctricos a través de la piel en determinados puntos del cuerpo,
la conductividad eléctrica varía, no es la misma. Es decir, todo el cuerpo no tiene la misma conductividad eléctrica si se tocan diferentes puntos. Él empezó observando esto, ¿sí? Luego, pasada la guerra y restauradas las condiciones, pudo investigarlo con más precisión. Y es que en alianza, en sociedad, podríamos decir ya, con un ingeniero alemán, experto en electricidad y electrónica, construyeron un aparato al que llamaron el Metatron, que era un aparato, claro, muy grande, y como aquellos de esa época, pero que permitía medir de manera muy delicada, con estos aparatos de aguja y estas cositas, permitía medir cuál era la resistencia que podía detectarse cuando se transmitía una corriente eléctrica medida y graduada a través de determinados puntos del cuerpo, y a través de eso ellos comenzaban a tomar notas. Y así llegaron a descubrir casi 1800 puntos en el cuerpo. Pero claro, eso es inmanejable, además casi no se podía estudiar. Luego comenzaron a trabajar un poco más sobre la idea y fueron encontrando hasta que llegaron a una observación muy interesante. Si utilizaban los puntos que describe la medicina tradicional china como los canales meridianos del cuerpo y tocaban con el aparato, con el sensor, estos puntos, se podían encontrar respuestas mucho más claras, precisas, y además se reducía tremendamente el número. Es decir, se hacía viable y además había una coherencia, tenía un sentido, ahora sí. Entonces, a partir de eso, el método del Dr. Volk, al que algunas veces se llama organometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque al relacionar canales meridianos de acupuntura con una medición, la metría viene de ahí, ¿sí? Con una medición objetiva, numérica, entonces permitía relacionar la medición con el estado de determinados órganos que, según la medicina tradicional china, están relacionados con canales meridianos específicos. Y ahí es que surge ese término, y incluso esa es digamos, la explicación que tenemos y la teoría. Y esto, claro, esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. El Dr. Volk recibió finalmente 2 medallas de honor por su trabajo en Alemania, y bueno, tiene él y su socio tienen casi 42 patentes descritas para esta técnica, los aparatos, los métodos y todo lo demás. Y esto, claro, esto ha evolucionado de una manera muy grande. Hoy en día, claro, los aparatos con la electrónica y la microelectrónica, pues los aparatos son muy pequeños, muy sencillos, y además no se requiere digamos, el gran paso que hemos dado de entonces a ahora es el uso de software, ¿sí? Quizás en este aparato, que es muy pequeñito, que emite es el emisor que va a medir, tanto va a emitir la corriente como la va a medir, ¿sí? Y va a trasladar esa información digitalizada a un software. Y es el software el que nos va a hacer todo el trabajo de análisis y nos va a mostrar en gráficos, en números y en cosas los resultados de esto casi en tiempo real. ¿Sí? El aparato, el software es tan rápido que los resultados los tenemos casi en tiempo real. ¿Sí? Y luego, cuando veamos el resultado, os explico qué es lo que dice y ya lo veréis vosotros mismos, ¿sí? Entonces, esto es una técnica muy simple. Vamos a usar este dispositivo que ya lo veis aquí, el software, en el cual vamos a poner algunos datos de biometría de la persona, porque claro, hay algunos valores que se ajustan según la biometría, y la sensibilidad para poderlo graduar también según la sensibilidad que vamos a utilizar. Y vemos los resultados, ¿sí? Entonces creo que te vuelvo a pedir que me ayudes, por favor, para poder hacer. Siéntate aquí, por favor, en la camilla. Quítate eso sí, los zapatos, te los quitas. Y yo necesito una toallita de estas. Vale. A ver, como este aparato va a medir, digamos, la resistencia, ¿no? La conductividad eléctrica, yo usaré unos guantes de vinilo aislantes para que
digamos, no haya interferencia, ¿sí?, en el contacto con la piel de mi parte, porque si no distorsionamos las medidas. ¿Sí? La persona tiene que digamos, no llevar nada de metal, ningún aparato electrónico encima, ¿no?, y todo eso, ¿no? Hay algunas cosas, sí, eso es muy pequeño, ¿sí? Eso es muy pequeño, o sea, me refiero, por ejemplo, al reloj, pulseras importantes, cinturones con hebilla o cosas como esas, ¿sí? Si no, esto alteraría. Igual, la indicación es la misma que di para el caso del biomagnetismo, ¿no? Personas que lleven marcapasos, dispositivos médicos electrónicos o, digamos, cosas como estas, no se podría hacer esto porque, claro, esto va a introducir o va a hacer circular una pequeña corriente. Podría haber en alguna condición o algo, y eso tenemos que ser precavidos, ¿sí? Solemos pedirle a la persona que por lo menos 2 horas antes no haya bebido nada de ningún estimulante, café, bebidas estimulantes, alcohol, todo eso tiene que, ¿no?, que haberse evitado antes de la prueba para que, digamos, tengamos los valores más, ¿no?, más confiables posibles y no haya menos distorsiones, ¿vale? Entonces yo voy a activar primero esto y voy a encender aquí, ¿sí? Un momentito, que lo primero que vamos a hacer es introducir los datos de la persona y en el caso de ella yo ya tengo los datos, ¿no? Esto se hace, ¿no?, con la persona en el momento, pero yo, bueno, ya los tengo aquí preparados para agilizarlo y no demorarnos tanto, ¿sí? Entonces pasamos directamente a hacer la medición, ¿vale? Para eso voy a utilizar 2 cosas. Como es un aparato que va a medir el paso y la resistencia de corriente eléctrica, es necesario que la piel esté, digamos, lo más preparada para la conductividad. Podemos usar gel de conductividad para el mismo que se usa para hacer una eco, ¿sí? Pero claro, eso resultaría muy complicado. Es más fácil utilizar solución salina, ¿sí?, y ir humedeciendo la piel punto por punto conforme vamos avanzando. De esta manera, ¿sí?, mejoramos la conductividad y el contacto con el electrodo, ¿sí? El primer electrodo lo voy a colocar en la mano izquierda. ¿Me das la mano izquierda? Gírala, por favor. ¿Sí? Entonces, relajada. Lo primero que voy a hacer es humedecer bien la piel para que haya un buen contacto, ¿sí? Un momentito. Y colocaré el primer electrodo, que es el electrodo de referencia, ¿sí? Lo coloco sobre la mano, haces puño suave y relajas, ¿sí? Y entonces vemos si hay ya conexión. A ver. Pues sí, ya tenemos, ¿sí? Ya está conectado el electrodo de referencia. Entonces ahora empezamos la medición. La medición es muy sencilla, además, porque el aparato nos va guiando punto por punto, ¿sí? Cada punto lo va mostrando en la pantalla, nos va dando información, pero al final podremos leer toda la información. Aquí hay información, pero bueno, vamos a ir rápido para que veáis el resultado, que es lo más interesante, y luego ya podemos ver más detalles, ¿vale? El electrodo de lectura es como veis, es totalmente sin agujas. Esto no es invasivo, simplemente es un contacto sobre la piel, ¿vale? Entonces, tenemos mucha solución aquí para humedecer la piel y empezamos. Ahora ya veis claramente por qué razón tengo que llevar los guantes para no hacer contacto, porque si no, la persona tiene que estar así como está ella, ¿no? Sin contacto con nada, ¿no? Está sobre una camilla con patas de madera, de goma, con los pies en el aire. Si está sentada, se suele poner una alfombrilla, ¿sí?, para que no haya ningún contacto, es decir, que podamos tener un circuito cerrado aquí y no hayan contactos ni distorsiones, ¿vale? Humedecemos bien la piel para hacer la primera medición y empezamos, ¿vale?
Entonces buscamos el punto, tú relájate. Yo lo busco, buscamos el punto, y hacemos la primera medición. El aparato automáticamente mide, como veis, y emite una señal de 3 segundos. Durante 3 segundos realiza la medición, luego la verifica y nos da paso a la siguiente si la ha podido registrar correctamente. Si no, tenemos la posibilidad siempre de repetir o volver a empezar, ¿sí? Hay varias opciones, el software tiene varias opciones para controlar esto. ¿Sí? Relajada. Cada punto lo vamos a ir midiendo de manera continua. Durante una... Gira, por favor. Durante una sesión, esto lo hacemos rápidamente y es completamente... no, relájate. Es completamente indolor. Esto no molesta nada, ¿verdad, Mariam? No se siente nada, aunque estira bien el pulgar. Aunque algunas personas me dicen que cuando... Relaja. Cuando he tocado algunos puntos, a veces sienten una pequeña corriente, un pinchacito, una cosa así, porque claro, hay corriente aquí en este aparato, pero claro, es un microvoltaje que no tiene ninguna significación. Entonces, ahora te voy a pedir que coloques este pie aquí. Sí, primero vamos a medir todos los puntos en el lado derecho, ¿sí? Bien. ¿Alguna molestia? Muy bien, vamos avanzando. La verdad que nunca había hecho una demostración así en vivo. Siempre es la primera vez. Sí, claro. Es que al final os voy a decir algo que no quiero decir para que no... Pero, como veis, aquí está. Muy bien, ya está, ya puedes bajar. Bien, ya hemos realizado la primera mitad, ¿verdad? Todo el lado derecho. Ahora, pues, hay que hacer el izquierdo. O sea, os pido que tengáis paciencia, porque esta parte sí tiene que ser. Si queréis ver el final, tenemos que pasar por esto, ¿sí? Aquí, dame la mano. Muy bien. Bueno, mientras voy haciendo, pues, si queréis preguntarme algo, me lo vais diciendo ahora y yo os iré respondiendo de manera... Ahí está. Sí, quiero deciros que algunos puntos durante, digamos, si tuviéramos un poco más de tiempo, los hubiera repetido, ¿sí? Algunos puntos hubiera hecho una doble medición para estar más seguros, pero ahora, bueno, para fines de la demostración, no voy a repetir mediciones ni voy a hacer dobles. ¿Los puntos que utilizas son puntos de acupuntura? Sí, están todos y están todos en los meridianos. Estoy tomando justo los puntos casi de inicio de los meridianos, pero no los exactamente del inicio, ¿no? Porque aquí también hay un dato interesante. Algunos de estos puntos de acupuntura están, digamos, más asequibles a nivel de estirar el pulgar, a nivel de superficie que otros. Entonces, en esto ya se había fijado, ya, relájalo. Se había fijado el Dr. Boll y había elegido los que son más, digamos, susceptibles de medirse a nivel de superficie de piel.
Pero bueno, son casi los primeros, eso ya lo sabes. Al final, Pero no los primeros, ¿verdad? pasamos por la medicina china, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, claro, es que ahí hay un conocimiento ancestral muy, muy potente. Muy, muy potente. Que yo siempre me pregunto cómo esos médicos ancestrales pudieron llegar a describir y a usar ese conocimiento de una manera que a mí a veces no para de sorprenderme. Yo me impresiono mucho con ciertas cosas. Ánimo que ya estamos terminando. Ya nos faltan poco. Aunque no os parezca, ya hemos realizado 24 puntos de medición. Ya está, gracias. Pues bien, hemos podido hacer 24 puntos. Con algo de práctica y haciéndolo, ya te puedes calzar. Con algo de práctica y haciéndolo muchas veces, ya esto se hace casi de memoria. Y bueno, ya tenemos, a ver, ahora sí, pues el paso siguiente es que guardamos los datos. A ver, me voy a acercar un poco más para estar más cómodo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Guardamos los datos, seleccionamos la medición que vamos a hacer y generamos el reporte. Como os dije aquí, la maravilla es el software, ¿no? La máquina realmente hace esto. ¿Os imagináis? Antes había que tomar nota de cada medida en una hoja, luego hacer esto, hacer gráficos, dibujar. Ahora esto es una cosa muy rápida. Estos son los datos originales. Sí, la primera pantalla que estamos viendo ahora mismo son los datos originales de toda la medición. Aquí están las 24 lecturas distribuidas, ¿sí?, en esta tabla según sus valores y según los canales meridianos a los cuales están asociados, tanto en mi cuerpo izquierdo como en el derecho. ¿Sí? Adicionalmente, se hacen aquí algunos indicadores de análisis que ahora los vamos a ver en el siguiente. ¿Sí? Ahora os voy a mostrar esto. ¿Sí? Pero esto se ve mucho mejor aquí. ¿Sí? Esas son las vacaciones. Esas son las vacaciones, ¿sí? Esos son ¿no? El chorizo, el jamoncito, la cervecita. Sí. Aquí se ve, aquí está. Bueno, este es un gráfico de 4 colores. Aquí, por suerte, tenemos los 4. No, a veces no suele ocurrir que se ven los 4, a veces se ven uno más que otro. Pero ¿qué quiere decir? El primero, el verde. El verde es, ok, ¿sí? Está bien. El verde indica valores completamente dentro de rango, valores normales, valores, ¿no?, de equilibrio. ¿Sí? Significa que hay equilibrio. Si veis, esta raya negra que se ve aquí es podría decirse que es el punto de equilibrio. Quizás una persona que esté pues perfectamente equilibrado, este gráfico debería verse solo una línea negra. Todo debería estar aplanado hacia la línea negra del centro, ¿no? Del momento en que se producen esas bandas que ven, significa que hay desequilibrios a partir del punto central o del promedio central, ¿sí? El color azul, el azul en este caso representan variaciones que podríamos considerar variaciones dentro de rangos normales o, digamos, propios del momento, ¿no? Que esto puede variar con la hora, el día, en el caso de las mujeres, con el ciclo hormonal, la edad, bla, 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 bla. En síntesis,
verde y azul, pues esto es muy bueno, no nos preocupamos, no hay nada de qué preocuparnos ahí, ¿sí? Sino felicitaciones, está muy bien. Pero cuando ya empezamos a ver los amarillos y los rojos, es que significa que hay desequilibrios. Y esto se interpreta en el mismo sentido de la medicina tradicional china. Cuando los desequilibrios están hacia arriba de la línea central, ¿sí? Significa que en este caso tenemos plenitud o exceso de yang. Y cuando los desequilibrios se alejan en el sentido, ¿no?, inferior del punto central, esto es vacío o exceso de yin. Y entonces nosotros podemos asociar los canales, como veis aquí arriba están las iniciales, ¿sí?, que significa el nombre de cada uno de estos canales meridianos con el órgano principal o la víscera a la cual están asociados. Y entonces nosotros, por ejemplo, podríamos mirar ¿no?, el último de aquí, que tiene una clave que corresponde al canal meridiano relacionado con el hígado. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿sí?, que hay una plenitud aquí de yang, hay un exceso, bueno, en términos más occidentales, eso es un hiperfuncionamiento, un exceso de trabajo. Ese órgano está, ¿no?, trabajando un poco más de lo que debiera, y el desequilibrio está por, ¿no?, exceso de funcionamiento. En algunos otros casos, como estos amarillos, por ejemplo, que vemos aquí, ya son desviaciones, desequilibrios, digamos que ya les deberíamos prestar atención, que están indicando, señalando que, ¿no?, de no prestar atención o no encontrar una explicación razonable a esto que podamos corregir, estos podrían pasarse a rojos en algún momento, ¿sí? Los rojos ya son desequilibrios que se han salido dentro de los valores habituales. Entonces, claro, nosotros luego hacemos aquí una interpretación desde varios puntos de vista, ¿no? Nos prestamos atención a los canales y los órganos asociados, los correlacionamos con la entrevista que hemos hecho, con las otras observaciones y todo, y podemos, ¿no?, a través de esto hacer una especie de diagnosis que nos puede permitir entender mejor el estado, digamos, tanto físico como energético del cuerpo en general. También podemos trabajar los aspectos a través de los elementos, ¿sí? Igual seguimos en la medicina tradicional china, y en algunos casos podemos incluso hacer, ¿no?, trabajar también desde los aspectos de los 5 elementos. Solo decirles que aquí hay un canal, que es este de aquí, que está señalado con la SJ, en este caso, que es uno de los canales que no está asociado a ningún órgano, sino ese meridiano, ese canal meridiano está asociado principalmente a esa energía fundamental, al ki de nuestro cuerpo. Esa es como la batería del móvil, ¿sí? Es como haber hecho una medición del estado de la batería del móvil. Ahí sabemos, ¿no?, cómo está la energía fundamental. Ese no está relacionado, pero claro, en relación a toda la interpretación y el diagnóstico que hacemos, ya nosotros podemos, digamos, hacer un criterio. En el caso que esta información va a ser usado por un acupuntor o por un especialista de medicina china, pues esto viene acompañado de un informe donde además se le da información sobre los puntos de acupuntura que, en relación a este histograma, el software señala como probables de interés, ¿sí?, que ya le da una pista o le confirma también al acupuntor, ¿no? Dice, sí, yo ya pensaba que eran esto, pues mira, efectivamente están señalados, ¿no? O no, por ahí a veces sale uno más que dice, bueno, pues aquí hay uno más que también valdría la pena probar o probar. Pero eso ya queda en manos del acupuntor, ¿no? Ya es el especialista el que decide, ¿no?, si seguir las recomendaciones o cómo las combina con su propio criterio. Pero el software también hace un análisis de esto, da alguna información adicional sobre algo de fitoterapia, pero basada siempre, ¿no?, en los remedios tradicionales chinos, con lo cual tenemos ahí también alguna posibilidad, porque existen algunos laboratorios en España que fabrican bajo normas muy estrictas y estándares de fabricación, tanto españoles como europeos, remedios tradicionales chinos.
Entonces tenemos acceso a cierta, ¿no?, farmacopea tradicional ahí, ¿no?, artesanal, que podemos también prescribir. Y claro, aquí, como veis, hay una serie de pestañas y de información que nos sirve, ¿no?, a nosotros como para elaborar un informe y un criterio. Yo también utilizo a veces esta información para hacer digamos, biomagnetismo, ya que tengo información bastante precisa sobre el estado energético de los órganos. Entonces me facilita el rastreo que habéis visto en la presentación anterior, cómo lo realizaba. Ya puedo ir a rastrear los órganos que estoy viendo señalados con desviaciones importantes o desequilibrios, ¿no?, como rojo y amarillo. Ya me vais a ver ahí rastreando rápidamente por ahí, porque claro, ya tengo casi toda la pista de por dónde están los desequilibrios y cómo podríamos intentar, ¿no?, también reequilibrar. Hay mucha más información, ya esto ya nos da hay algunos índices generales que indican, digamos, estados de equilibrio o índices, ¿no?, que están comparados contra valores promedios, habituales que se esperan y mucha más información. Pero bueno, si quisiera explicaros todo esto, pues ya nos pasamos aquí muchas horas, pero quería mostraros, ¿no?, en síntesis, cómo esta técnica que ha evolucionado desde, ¿no?, la organometría de Boll hasta por ejemplo, ¿no?, en este tipo de aplicaciones. Y esta es una de las formas. Hay otras organometrías también con otro tipo de información, con otro tipo de softwares y con otro tipo de parámetros. Pero en general todas están basadas en el trabajo del Dr. Boll, la organometría del Dr. Boll. Esto es diferente de la bioresonancia, ¿sí? Esto se basa en un principio completamente diferente. Pero es de diagnóstico, no trata. Esto es de diagnóstico. Exacto, esto no hace metaterapia. Y la gente que se pone esos químicos extraños también sale esas cosas nuevas que dicen que llevan. O sea, para no decir los nombres raros. ¿Cómo? Perdona, no. La gente que se inocula productos químicos que les aconsejan por la tele, luego tienen una serie de enfermedades que le llaman turbocáncer, ELA, no sé, parálisis, lo que sea, ¿no? Pero llevan ciertos químicos que tienen que ver con el grafeno, que tienen que ver también metales pesados y otro tipo de cosas. También la máquina esta lo detecta para ver qué es lo que llevas como exceso. En ese sentido, no se puede detectar, digamos, si hay una intoxicación por algún producto, componente químico o bioquímico. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, podría ser la afectación de ciertos órganos resultados de ese tipo de componentes. Por ejemplo, podríamos ver un desequilibrio importante a nivel hepático o de vasopáncreas, ¿no?, que los podríamos ver, ¿no?, o digamos en una plenitud de yang, o sea, están o están completamente debilitados, ¿no?, están muy débiles, muy afectados, probablemente resultado del uso de estos componentes. Pero no podría, salvo que la persona me lo diga, yo no podría saber cuál es el origen. Yo lo que veo es el estado, más aquí no podría deducir si ese es el origen. O sea, quizás, digamos, los aparatos de bioresonancia tienen una capacidad particular a través del Vega test, ¿no?, para poder determinar si la persona, pues me trae, por ejemplo, una muestra de lo que se ha puesto, pues poderlo borrar, ¿no?, en el sistema del Vega test de bioresonancia y poder encontrar si hay una relación o no, si hay una frecuencia resonante allí. Pero con este no. Esto no es para eso. Es una buena herramienta para saber a nivel de tratamiento cómo vas, si vas bien, si no vas bien, si ha mejorado, ¿no? O incluso para el usuario, que a veces pues siguen pensando que no van bien y les enseñas el antes y el después, ¿no?, después de unas cuantas sesiones. Sí. Y a veces hay gente que necesita verlo para creerlo, porque sentirlo igual dice, no, yo estoy igual, o estoy peor, ¿no? Entonces, sí, es una técnica que también de apoyo, ¿no?, en la consulta. Sí, esto es muy cierto. Esto es muy cierto, Isabel. Es que creo que todos en diferentes grados o medidas estamos inmersos en esta cultura actual, ¿no?, la cultura de la tecnología. Yo creo que, claro, todo esto nos ha permeado a todos en diferentes maneras y formas, ¿no? Entonces, estamos ya hechos a
a ver números, a ver colores, a ver gráficos, a ver resultados, a ver test analíticas, pruebas y claro, poder ver, como dices tú, ¿no? Resultados objetivos que se pueden comparar en el tiempo. Incluso hay varias funciones en el software que nos permite comparar este resultado con uno anterior. ¿Sí? Podemos hacer, ¿no? Dobles pantallas, comparar canales, comparar puntos, comparar fechas contra fechas, ¿sí? Y poder ver como un cambio, ¿no? Ya sea, ¿no? Para más o para menos, pero siempre podemos detectar el cambio, ¿sí? O poder ver cómo, ¿no? Va ocurriendo una transformación coherente, ¿no? Como por ejemplo se van desplazando, ¿no? Los desequilibrios hacia un lado o hacia el otro, lo cual nos es mucho más fácil de tratar cuando ya los tenemos, ¿no? Muy focalizados. A veces parte de las primeras etapas de la terapia es esta, ¿no? Es como a veces suelo explicar, ¿no? Es como una cebolla, ¿no? Vamos quitando capas y cada vez que quitamos una podemos ver lo que está debajo. Entonces a veces vamos, ¿no? Nosotros quitando capas que aquí se reflejan como que se va focalizando, nos quedamos con un solo, ¿no? Todo el desequilibrio termina en una sola parte. Entonces ya lo tenemos ahí mucho más fácil, ¿no? Para trabajar y para hacer. Y sí, podemos hacer comparativas, incluso también para en algunos casos, para los terapeutas que están trabajando y tienen esos casos difíciles, ¿no? Que a veces se preguntan, pero mira, si llevo varias sesiones y estoy haciendo esto y parece que como que estuviera estancado, ¿no? No progreso, o sea, no, me falta algo. Entonces aquí podemos obtener información extra o adicional porque, ¿no? Quizás de algo que ha quedado oculto o que se ha quedado, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues no se le ha prestado la atención y hay algún punto, hay algo ahí que está y se desbloquea así, ¿no? Puede resultar valioso en ese sentido también. En el caso que este informe, digamos, se requiera para algún terapeuta, yo elaboro un informe especial para el terapeuta con información, claro, bastante técnica para este uso, ¿no? En el caso que la persona desee conservar su informe, yo también elaboro un informe más sencillo, claro, sin ese contenido de información técnica que puede servir para el terapeuta. Por aquí te preguntan si este diagnóstico se asocia directamente con acupuntura. Sí, también se asocia con acupuntura y con biomagnetismo. También podemos recomendar, ¿no? Algo de fitoterapia con resultados como este. Pero quiere decir que vale para cualquier tipo de terapia, para cualquier terapeuta que quiera diagnosticar. Básicamente yo diría que para practicantes de medicina tradicional china, acupuntores, fitoterapeutas ¿no? De este tipo. Este informe para ellos es mucho más útil. Lo sabrán utilizar mejor. Yo quisiera saber si conocéis una máquina que es similar. Yo fui a una nutricionista y me medían si me hacía daño un alimento en el cuerpo, ¿no? Entonces yo cogía un cobre y la máquina y el análisis era muy parecido, pero sí, era con muestras de alimentos que iba poniendo encima de la máquina y entonces sabía si yo tenía energía o si era muy yin o era muy yang, ¿no? Y era sí, muy similar. Sí. Es lo mismo. Sí, o sea, el fundamento, digamos, la parte de ciencia que está detrás es la misma. ¿Sí? Lo que hace es medir a través de algunos puntos específicos en ese caso, ¿sí? Como, digamos, lo explico así. Ponemos el emisor, entre el emisor y el aparato de medición colocamos una cubeta de metal transmisor, que eso tiene una resistencia dentro que emite un campo, ¿no? Electromagnético, y entonces colocamos aquí una sustancia. Entonces se emite, pasa a la persona, regresa y mide, pero en medio, en el circuito, está la sustancia, y entonces se mide la diferencia sin y con, y si hay una relación podemos comparar, el aparato puede comparar. Sí, trabaja por diferencia. Entonces, así es como lo que me has dicho, tú puedes ver si esto está, ¿no? Funcionando o está por debajo del nivel, ¿no? Que nosotros debemos tener en promedio. Se llama Vega Test. Sí, es el test Vega, que lo usa un aparato similar y con otra plataforma de software. Sí. Sí, también es similar. Todos trabajan con el mismo principio, ¿no? De conductividad y resistencia eléctrica. Y los canales que usamos siguen siendo los mismos, los canales de acupuntura. Usamos los mismos canales, pero claro, para ese caso usamos algún otro.
Sí, sí. Bueno, creo que eso es todo y muchas gracias. 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 Sí.